la palabra de Dios que de su trono hay un río, amén, y que todo lo que toca ese río cobra vida. El río simboliza al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros y que produce vida y que está produciendo frutos, amén, frutos de transformación, paz, gozo. ¡Hey! Abriré las Escrituras en este día. Vamos a meditar
en la palabra del Señor, en la voz de la palabra escrita. Así que los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriré las Escrituras en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Hasta ahí. Este lugar donde residía Cornelio era Cesarea. Y en la región de Cesarea, de acuerdo a la palabra y otros relatos, es donde vivía Felipe, el evangelista. Él y su familia, sus hijas, eran profetas. O sea que la casa de Felipe era una característica que en esa zona era evangelizado lo que era el poder de Dios, lo que era Jesucristo. Pero en este lugar donde estaba Cornelio, él estaba conectado todavía a la religión. Él estaba todavía conectado a lo que era la cultura y la religión judía. Si bien él no era judío, fue por elección. Él tuvo la sabiduría en la verdad de poder elegir entre los dioses que había en opciones en aquella época, poder comprender y entender en parte de qué era el Dios verdadero. Entonces este hombre llamado Cornelio, cuya función era ser militar y tenía a su cargo 100 personas a las cuales dirigía en toda la militancia, él decide seguir a Dios como su único Dios y copia todas las acciones que podía copiar de los religiosos en aquella época, de los judíos. Y dice la palabra que él hacía muchas limosnas. Las limosnas vienen de una palabra griega que significa tener piedad, compasión. Y él se compadecía de las necesidades que podía tener el pueblo judío y colaboraba con la religión, con la iglesia, con la sinagoga, con el pueblo en sus necesidades. Y repartía de sus bienes de esa manera, como ofrendarle a Dios desde donde lo que él entendía. Tenemos que comprender también que la religión a los gentiles en ese tiempo no tenía mucha claridad y le daba solamente un espacio pequeño donde permitían que los extranjeros, como ellos lo llamaban, pudieran participar de este Dios que ellos tenían. Pero en muchas otras cosas ellos no tenían lugar. Así que Cornelio, desde su lugar, desde su función, hacía todo lo necesario para honrar a Dios y bendecir al pueblo de Dios. Y dice que tenía una conectividad, que siempre estaba en oración. Y también, si seguimos viendo este relato, habla de que él también ayunaba, era partícipe del ayuno, o sea, se apartaba para tener una comunión más profunda con Dios. La verdad, a mí
me emociona el que se me revela de que un hombre con una función tan fuerte en lo natural, alguien, un general, alguien a cargo de 100 soldados fuertes, sobre todo en aquella época, en un imperio tan poderoso, donde podía haber tanta soberbia de pertenecer a ese imperio. Él tenía que demostrar fuerza, autoridad, dominio, gobernabilidad, ser una persona determinada y decidida. Así que esa era su función en lo humano y lo ejercía aparentemente muy bien. Pero ante Dios era vulnerable. Entonces podés ser muy fuerte en tu función y hacerlo con excelencia, pero tener un corazón rendido a Dios y ante Dios no sentirse alguien ni creer que tenía dominio de nada ni derecho a nada, sino una vida rendida a Dios. La vulnerabilidad de Cornelio hizo que esa verdad parcial que él había decidido en su corazón moviera la mano de Dios. Por eso dice: he visto tu actitud y Dios tiene memoria de lo que estás haciendo en lo parcial que podés ver y entender, pero tus decisiones son correctas al corazón de Dios. No te podemos dejar así. Así que Dios envía a un ángel que le diga lo que tenía para hacer. Y en este lugar Dios le dice: va a haber una gracia apostólica con una voz que te va a decir cómo pasar a otro nivel y puedas comprender la plenitud de esta verdad. Y está paralelo que a veces encuentro cuando lo leo y digo, me hace recordar cuando hice la apertura, cuando Dios me ministró del ciego de nacimiento. Una parcialidad de la verdad, pero necesita ser completada con el estanque del enviado. Porque Dios es un Dios de crecimiento. Dios podía decir, bueno, este es un hombre piadoso, bueno, no está haciendo nada malo, busca honrarme desde donde entiende, de dónde son las intenciones de su corazón, desde donde es su razonamiento y trata de imitar o de hacer cosas que parecen ser mi voluntad, pero no lo puedo dejar así. Yo tengo que enviarle la verdad completa para que Él crezca en esta plenitud. Así que el Señor le envía una voz apostólica que le quita los velos, le instruye y lo pone a Cornelio en otra posición. La reflexión es: cuando un corazón está rendido a Dios, Dios nunca te va a dejar como estás. Por más que en apariencias ya te alcance o estés haciendo las cosas según tu criterio bien y aún según el criterio de Dios bien, Dios se te va a manifestar, te manda una voz apostólica donde va a quitarte y a correrte velos y donde vas a poder lavarte en el estanque del enviado y poder ponerte en otra posición, porque Dios nos manda que de su plenitud tomemos todos. Y no te va a dar parte, te va a dar plenitud. Y no te va a dejar como estabas. Lo que Dios necesita, un corazón rendido, vulnerable ante Él. Y aunque en tu oficio seas excelente, y aunque en tu oficio puedas tener y manejar un cargo de 100 personas, que tu corazón no se envanezca, ni se aferre a eso, sino que realmente pueda hallar un corazón vulnerable ante Dios, para que Dios pueda trabajar en ti y siempre llevarte a una mejor posición. ¿De qué manera? Con una palabra apostólica. Porque a pesar que Felipe vivía ahí evangelísticamente, aparentemente no alcanzó a llegar a esta casa su mensaje. Y no era la ineficacia del evangelista, era que Dios necesitaba a este corazón mandarle un enviado apostólico para que lo pusiera en otro nivel de lo que él estaba. ¿Saben? Esta casa, porque él dice que él servía y rendía su vida a él y toda su casa. Y si siguen leyendo el relato, cuando viene Pedro, dice que juntó a todos sus íntimos para que escucharan esta palabra, lo que iba a recibir. Pero también nos habla en los Hechos 18 de que esta casa se convirtió en una iglesia. O sea, un corazón rendido, una familia que pueda alcanzar la verdad de Dios y la plenitud de Dios, y después muchas otras personas puedan recibir lo que uno recibió, lo que hace un corazón que busca a Dios.
Dios nunca te va a dejar como estás. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas hoy examinar tu corazón y saber que si tu corazón está rendido, nunca Dios te va a dejar como estás. Que puedas aceptar el mensaje de la palabra apostólica, de lavarte en las aguas del enviado y puedas recibir esta palabra para que los velos sean corridos y puedas pasar a una plenitud mayor en Cristo Jesús. Meditemos. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Para nuestra vida. El día jueves estuve hablando acerca de alumbrando los ojos de tu entendimiento, que es lo que nos habla en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. Y eso lo digo ahora, pero después vamos a ver si podemos, pero quiero seguir como trabajando y no quería dejar esa palabra así solamente con esa intervención del día jueves, sino hoy volver a trabajar y elaborar más y más para que nuestra iluminación comience a tomar lugar. Y es fundamental que sean iluminados tus ojos del entendimiento. Si no son iluminados con los ojos del entendimiento, vas a ver con los ojos físicos, y los ojos físicos actúan desde los sentidos y la razón. Y no, eso el enemigo ha trabajado y ha corrompido y ha contaminado esas cosas. Luego lo vamos a ir viendo y vamos a poder establecer esta palabra. Pero quiero tomar de Mateo capítulo 15, donde el Señor Jesús tiene un encuentro con escribas y fariseos, dos corrientes. Los escribas tenían una tarea y una función dentro de la casa del Señor, pero también era una corriente religiosa. En Mateo capítulo 15, versículo 1, dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, fíjese la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Qué quebrantaban? La tradición. A ver, dígalo. ¿Qué quebrantaban? Lo dice ahí, lo dice el relato bíblico. Quebrantaban la tradición. Mire a alguien y dígale, no quebrantaban la ley, no quebrantaban los mandamientos. Dice que quebrantaban una tradición. Veo que hay gente que hace cosas por tradición y uno le pregunta, ¿y por qué bautizaste y lo llevaste? Y dice, bueno, porque toda la vida lo hicimos en mi familia. Uno sigue tradiciones y no sabe por qué. Lo que estaba quebrantando los discípulos de Cristo no era la ley, no era la religión, eran las tradiciones de los ancianos. Y fíjese en dónde lo quebrantaban. Porque no se lavan las manos cuando comen el pan. Había un ritual, había una costumbre de no solamente lavarse una vez, sino que como la manera de lavarse era a través de un recipiente. Por ejemplo, el recipiente estaba lleno de agua, la persona se lavaba, ese recipiente quedaba sucio de lo que contenían las manos, así que pasaba a otro recipiente, y había como 4 donde se lavaban, de ahí se lavaban en el otro, y se lavaban en el otro, y se lavaban en el otro. Entonces le dicen, no están siguiendo las tradiciones.
no están siguiendo las costumbres. ¿De dónde le vienen estas personas? De la propia iglesia, de Jerusalén, y vienen a confrontar a los discípulos del Señor Jesús. El versículo 3 dice, respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de quién? ¿Tienen Biblia o no tienen Biblia? ¿El mandamiento de quién? A ver, sacámelo de acá, sacarlo de ahí, para que abran sus Biblias. ¿Qué mandamiento estaban quebrantando? No el de Moisés. ¿Sí? Porque Moisés puso mandamiento. ¿Cuál mandamiento estaban quebrantando? El de Dios. Ese es el mandamiento que estaban quebrantando. Entonces usted mire lo que quebranta, lo que se molestan los fariseos. Quebrantan una costumbre. Por ejemplo, esta iglesia tiene la costumbre, por causa del espacio que tenemos, que los domingos a la mañana tenemos 2 reuniones. Pero es una costumbre, eso no es una ley de Dios. Y usted puede tener la costumbre de venir a la primera reunión, a la segunda reunión, es una costumbre. Pero ellos estaban quebrantando el mandamiento, el principio que Dios había establecido. No Moisés, sino el mandamiento de Dios. Eso es lo que estaban quebrantando por vuestras tradiciones. Entonces la tradición va en contra de los principios eternos. Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, fíjese la sentencia, muera irremisiblemente. No había vuelta atrás. La ejecución debía morir. El versículo dice, el 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Esto fue una avivada para que los hijos no tomen en cuenta a los padres. Entonces dice, mira, yo te ayudaría, pero lo que te iba a dar a Dios se lo di a Dios. Y Dios dice, eso es una tradición para quebrantar el mandamiento. Y eso lo que ustedes están haciendo es quebrantando el mandamiento de Dios. Entonces dice, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. El versículo 6, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y le utiliza la palabra hipócrita porque estaban simulando algo pero viviendo otro. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, no produce ese tipo de honra, enseñando como doctrina, la enseñan como una doctrina, pero es un mandamiento ¿de qué? Sí. Lo afirman como una doctrina, un principio, pero no es un principio, son mandamientos de hombre. Versículo 10. Llamando así a la multitud, aquí estaba hablando con fariseos, escribas que vinieron y lo cuestionaron. Le llama al resto y le dice, llamando así a la multitud, pero no se desentiende de esto. Esto tiene que ver con esto. Les dijo, oíd y ¿qué? Y entended. Lo que entra en la boca contamina al hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, el cuestionamiento si tenían las manos sucias o la comida no era la correcta, no hay problema que entre en la boca. El punto es lo que sale de la boca del hombre, eso contamina. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Cuando usted les dice y les habla la revelación, hay gente que se ofende. Porque la revelación o la palabra de Dios va en contra de tradiciones de hombre. Va en contra de principios humanos que no producen nada. Vano es algo no productivo, que no produce. Y entonces ellos estaban practicando eso. ¿Qué le dicen los discípulos? Mira que se fueron los muchachos que vinieron de Jerusalén. Se enojaron. ¿Y qué dice el Señor? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué?
desarraigada. Esto me hace acordar al profeta Jeremías. Y Dios le profetiza a Jeremías y le dice, mira, vos estás puesto para arrancar, para derribar y para plantar y edificar. Aquello que no proviene de Dios tiene que ser arrancado. Pero me gusta eso, no sé, es tan lindo. No, tiene que ser arrancado y tiene que ser plantado lo verdadero. El versículo dice, dejadlo a los fariseos esos que se fueron. Dejadlo, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos se caen en el pozo. O sea, es imposible que una persona que no tiene entendimiento, luz, pueda guiar a otro. Y ambos ciegos serán caídos en el pozo. ¿De qué estamos hablando? Porque el punto es seguir con el mensaje que estuve hablando el día jueves, lo que dice Efesios capítulo 1:18, que sea iluminado los ojos, no esto físico, no los ojos del sentido de la vista física, sino iluminado los ojos de tu entendimiento. Ponémelo por favor, 1:18 de Efesios. Eso es lo que tiene que ser iluminado. O sea, tu entendimiento tiene que ser iluminado por el Espíritu de Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús tiene un trato con personas que tenían prácticas religiosas. Cuando los ojos del entendimiento no están iluminados, ellos hablan de las cosas terrenales y las cosas de la vida diaria. Entonces le vinieron cómo se ejecutaba las cosas dentro del templo. Y dice, mira, tus discípulos están quebrantando y no se lavan las manos. Y el Señor le comienza a hablar de cosas espirituales. Por eso le dice a la gente, mire, lo que se come no es lo que afecta al cuerpo. Lo que afecta al cuerpo es lo que entra, es lo que sale de la boca y entra en los oídos. Eso es lo que contamina el cuerpo. Entonces estos fariseos no lo entendieron, no lo comprendieron. Y esto es lo que hablábamos el día jueves, que es necesario que nuestros sentidos sean iluminados y que nuestro sentido, nuestro entendimiento sea iluminado. Y si el entendimiento no es iluminado, la manera y la función en la cual vamos a actuar es que vamos a actuar desde la vista o el sentido humano, y ese sentido a través de la razón y a través de las cosas humanas y terrenales. ¿Qué es lo que sucedió en el Génesis? En el capítulo 3 del libro de Génesis, vemos cuando Adán y Eva cometen el pecado. El versículo 7 del capítulo 3 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, cuando los ojos se abrieron a los sentidos, Adán y Eva no eran ciegos físicos. Adán y Eva no eran personas que no podían ver a los animales ni las plantas. No, los ojos físicos estaban sanos. ¿A qué ojos se abrieron? Empezaron los ojos a conectarse con los sentidos y con el alma, porque hasta ahí había los ojos espirituales y una conexión del hombre con Dios completamente a través del Espíritu. Ahora, esto no es una idea mía, esto es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Romanos capítulo 8 dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, una persona dice, ¿por qué hiciste esto? Bueno, pues me pareció lo mejor. Entonces, hay veces nosotros no nos damos cuenta que funcionamos porque lo que me parece, lo que creí, lo que entendí, lo que me parecía, y no estamos siendo gobernados por el Espíritu, sino por los sentidos. Y nosotros tenemos que saber que somos hijos de Dios y necesitamos ser gobernados por los sentidos. Cuando Adán y Eva comenzaron a comer del fruto, no es solamente que pecaron, dice, se le abrieron los ojos de ambos, y el versículo dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se corrompió la forma de ver y la manera de verse el uno al otro.
sus ojos no estaban abiertos a los sentidos físicos y cuando ellos comieron, se corrompieron. Ahora, Adán y Eva se ven desnudos. No era una vergüenza que no lo iba a ver la vecina de enfrente, el vecino de al lado. No es que podía alguien mientras estaban desnudos y con un celular sacarle una foto. Estaban solos. ¿Cómo es que se le corrompe el verse el uno al otro? ¿Y cómo es que se le corrompe y se le empieza a establecer un pensamiento de sentirse en una manera hasta inmundo a la vista del otro? Es porque la mente se desconectó del ámbito espiritual y comenzó a funcionar, comenzó a ser corrompida por Satanás por causa de los sentidos. Por eso es que ellos comenzaron a verse, porque toda su realidad era lo mismo antes de comer la fruta que después de comer las frutas. Era el mismo panorama, el mismo ambiente, estaban en el huerto del Edén, eran los únicos que estaban sobre la tierra. Así que, ¿qué pasó? Que comienzan a verse y que la realidad cambia. Porque la realidad fue capturada por los sentidos físicos y por un patrón mental. Y el diablo van a manipular la realidad. Yo compartía con los hermanos esta mañana que una vez leyendo en un libro, hablaba de 2 vendedores de calzado en los Estados Unidos, 2 de los mejores vendedores, empezaron a darse cuenta que en una zona de Centroamérica, que era una isla muy importante, era muy habitada por sus propios pueblos nativos, originarios. Entonces enviaron a 2 de sus mejores vendedores y uno vio una realidad y el otro la vio de otra manera. Cuando llegaron ahí, descendieron en un pequeño aeropuerto, comenzaron a ver a las primeras personas que eran ciudadanos de esa isla y comenzaron a darse cuenta que el 98% de las personas andaba descalzo. Era una zona de clima cálido, caribeño, bien agradable. Entonces uno vio una realidad. Escribe un telegrama y le manda a la empresa que estaba en los Estados Unidos: por favor, mándenme un pasaje. Es mejor que vuelva cuanto antes, porque aquí todo el mundo camina descalzo y nadie usa zapatos. Así es como diciendo, ¿para qué vamos a gastar? Lléveme para allá. El otro escribió un telegrama y dijo, en cuanto puedan, manden el mayor cargamento de calzado, porque aquí hay mucha gente que se le puede vender zapatos, porque todos estaban descalzos. Entonces uno vio una realidad y el otro vio la otra, según como estaba contaminado. Y los 2 habían visto lo mismo. ¿Por qué Adán y Eva empiezan a verse de otra manera? ¿Qué cambió? Cambió que empezaron a ver por los sentidos y Satanás le contamina la información, porque antes la información era Dios que se comunica en espíritu contra el espíritu del hombre, pero ahora eran los sentidos de la carne, era la vista. La visión del alma se interpuso y bloqueó la del espíritu. O sea, es como que te podés conectar a las 2 fuentes. Es como que tenemos para funcionar de una manera y de otra. Y uno decide a cuál se va a conectar y cómo va a ser su conexión. Por eso el Señor dice que es necesario que te sean abiertos los ojos de tu entendimiento. ¿Por qué le dice a la gente, estos fariseos que se enojaron son ciegos? Estaba hablando ciegos espirituales, no estaba hablando de ciegos físicos. Y lo que estaba diciendo es, si un ciego físico siga a otro ciego, los 2 se van a caer en el pozo. Y si un ciego espiritual guía a otro ciego espiritual, los 2 van a tropezar porque no están abiertos los ojos del espíritu. Simple y sencillo. Ellos se vieron de una manera desnudo. Eran el hombre y la mujer que Dios había colocado en la tierra para gobernar y administrar. Esa era la cultura del espíritu.
Pero cuando se corrompió, se vieron personas carnales y humanas, igual que el resto de la creación, no se vieron espirituales en Dios. Así que cambió completamente la manera de verse y de comprenderse. Una vez que lo humano y el intelecto y la razón comienzan a tomar lugar, eso va a bloquear la conexión y la relación con Dios. Su visión se enfocó en sus necesidades, en lugar de darse cuenta de quién es su proveedor. ¿Por qué se escondieron atrás de un árbol? Vamos a leer el relato y no solamente que yo lo diga. El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, cuando tu percepción y tu manera de ver está contaminada, tu realidad empieza a ser contaminada. ¿Por qué se escondieron detrás de un árbol? ¿A qué le temieron? Si no es la época nuestra donde hay delito, si no es la época nuestra donde nosotros aquí podemos ser causa de un robo, de una violencia. Si no es que se iban a encontrar con Dios y pensaron, por ahí tiene COVID-19 y nos contagiamos. No existía nada de eso. ¿A qué le temió? ¿Por qué cuando viene Dios se ponen atrás de un árbol? Comenzaron a verse a sí mismos de otra manera. O sea, lo vuelvo a enfatizar, el diablo contaminó tanto su manera de verse que su percepción delante de Dios, en lugar de tener claro su visión, ven a Dios como un enemigo y no como su padre. ¿Qué era lo que yo terminé enfatizando el día jueves? Si tu entendimiento no es iluminado, cuando el pastor pide una ofrenda, vas a ver una viveza humana y no un principio espiritual. Si tu entendimiento no es iluminado, cuando tu pastor habla acerca de paternidad, vas a ver a un hombre que quiere manipular al resto de la persona y no una relación de padres e hijos espirituales y una comunión de familia. Todo va a ser visto desde una concepción, desde el entendimiento humano y la razón humana. Porque es simple y claro, el entendimiento te va a decir, si en esta mañana trajiste 3,000 pesos en el bolsillo y diste una ofrenda, seguro que te quedaste con menos, es un cálculo. ¿Y qué te va a decir el diablo? El diablo te va a decir, bueno, hay que ir a la razón, hay que ser un poco entendido. Eso es lo que quiere. Que empieces a deducir desde los sentidos y desde la razón humana. Desde la posición humana. Nunca vas a ver la realidad espiritual si tu entendimiento no ha sido iluminado. Por eso Efesios dice que necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento, es ahí donde se nos tienen que abrir los ojos. Es ahí donde todo tiene que empezar a verse de otra manera. Si no, va a ser todo contaminado. Si de pronto tu pastor habla una palabra de obediencia, vas a ver un autoritarismo. Y vas a decir, al final acá te ponen el pie en la cabeza. Lo vas a ver todo desde los sentidos humanos. Si de pronto empezás a escuchar de que tenés que presentarles tu diezmo a Dios, nunca vas a ver la conexión espiritual, vas a ver ausencia de dinero. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro? Dice que Dios ama al dador alegre. Nunca podrá ser un dador alegre con una conexión funcionando sobre los sentidos. Nunca. La única manera que pueda ser un hombre o una mujer dador alegre es que empiecen a abrirse los ojos de tu entendimiento. Cuando se te abren los ojos del entendimiento vas a descubrir que hasta la sociedad lo manipula. Es mejor dar que recibir.
Pero con los ojos desde la razón, con los ojos de pronto de la calle, de la vida, no vas a operar y no vas a estar en una posición de un dador feliz. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Dios ama al dador alegre. Pero si operás desde la razón, nunca podrás llegar a la posición, porque siempre te va a doler decir, me quedé con menos, con la situación que está y cómo están las cosas, y no es momento, y no es esto, el otro, porque todo está, la información está manipulada y contaminada desde la realidad que el enemigo quiere trazarte desde la mente humana. Los ciegos no pueden guiar a otro ciego. ¿Qué fue lo que tomó lugar en Adán y Eva? Es que fueron abiertos los ojos del alma. En el versículo 6, quedándonos allí en el libro de Génesis capítulo 3, fíjese que fue tan corrompido, estamos hablando que como un fruto. Y el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Empezó a ser seducido por la vista. Nosotros solamente llevamos las cosas seducción a la sexual. No. Un jugador es seducido por el juego. Un alcohólico es seducido por la bebida. Aquel que de pronto le gusta el fútbol es seducido por un partido de fútbol. ¿Qué hizo el diablo? Lo sedujo. ¿Y cómo lo sedujo? Por los sentidos, por la vista, dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Esto lo hablamos el día jueves. El diablo le vino con la idea de que había una sabiduría que Dios la tenía oculta para el hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer quiso saber esa sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque al corromperse todo, se corrompió de tal manera que buscó la independencia de Dios y creía que podía administrar una sabiduría fuera de la dependencia de Dios. Eso es todo lo que hacen los sentidos. Entonces dice que tomó del árbol, que era árbol para sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces nosotros vemos que todo lo que tomó lugar es lo que nos dice en la carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 2. Mire lo que dice la Escritura. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 15. La palabra mundo está hablando del sistema y el modelo y cómo opera el mundo. ¿Y qué dice aquí? No améis, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y viene el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Qué empezó Eva? Vio, deseó. Los deseos de los ojos. Era árbol codiciable. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Yo puedo comer este árbol, es delicioso para alcanzar. ¿Quién vio una fruta y sabiduría? Todo fue tan corrompido. No proviene del Padre, sino del sistema de este mundo. ¿Qué dice el versículo 17? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo funcionó? Vista, deseo, razón, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo cómo opera el enemigo. Entonces, si nosotros no empezamos a traer el orden correcto, que sería que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, toda la manera de actuar o pensar lo vamos a ver y lo vamos a proyectar de una manera corrompida. Volviendo al primer relato que estábamos viendo, aquí hizo un paralelo entre Adán y Eva y cómo la Escritura nos enseña. Volviendo a Mateo capítulo 15.
el versículo siguiente que no leí, que sería el 16, el versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Fíjese lo que es el 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin qué? Sin entendimiento de las cosas espirituales. ¿Todavía no hay iluminación en tu vida? ¿Todavía está funcionando sobre los sentidos? El Señor le habla al discípulo Pedro. Enseñanos esto que pasó. Y el Señor le tiene que decir, fíjese los versículos siguientes, si comes lo que comes va a tu estómago y de tu estómago va a la letrina. Y eso no afecta a tu vida. Lo que afecta a tu vida es lo que sale de un corazón, de una boca, y entra en varios oídos. Eso va a contaminar. Y está hablando de cuando el diablo quiere contaminar tu sentido. Entonces nosotros tenemos que ver bien claro esta palabra. Porque el enemigo va a traer argumento y va a traer forma de cómo querer contaminarte tu sentido. Entonces nosotros necesitamos ver que aquí lo que tomó lugar es que Adán y Eva dejaron de confiar en Dios y de creer en Dios y entender que ellos podían operar con una sabiduría al margen y cortar su dependencia del Dios de los cielos. Creyeron que podían recibir una información personal. Es como mucha gente que te dice, yo he escuchado personas que para ir a la iglesia es para los blandos. Ir a la iglesia y confiar en Dios es para un blando. Porque que ellos confían en su propia fuerza, confían en su propia capacidad. Personas que tienen un patrón de pensar de esa manera. Pero usted sabe que confiar en Dios es comenzar a cambiar el orden, de dejar de funcionar con los sentidos y comenzar a funcionar por el Espíritu, de cerrarnos los ojos de la carne y comenzar a funcionar por el Espíritu. ¿Qué es lo que le pasó al profeta? El profeta estaba en su casa, sale el sirviente y ve un ejército rodeándolo. Hay que ser valiente para ver un ejército y decir, son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Pero cuando uno se torna valiente es cuando empieza a operar a través del Espíritu de Dios. Porque el Señor Jesús cuando le habla a los hombres, dice, están siguiendo las tradiciones. ¿Sabe que la gente sabía lo que hablaba Jesús? Recibía la palabra del reino, pero los evangelios nos enseñan que por causa de no ser expulsado de la sinagoga, o sea, del sistema operante, de su tiempo y de su época, se sometieron y eran funcionales, como muchas personas que le gusta ser funcional al sistema en lugar de traer los principios de Dios a su vida. ¿Qué le dijeron estos religiosos? Vinieron a Jesús y le dijeron, ustedes quebrantan tradiciones. Jesús le dice, tus tradiciones están quebrantando los mandamientos eternos del Creador. Uno tiene que decir, ¿cómo voy a vivir? ¿Por principios eternos o cosas de hombre? Y las cosas de hombre son temporales, pero las de Dios son eternas. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Una realidad presente y una realidad temporal, o una realidad eterna y gloriosa en Cristo Jesús. ¿Qué le estamos dando? ¿Cómo estamos conectando nuestra vida? ¿A los sentidos de la razón, de la mente, del entendimiento de hombre? ¿O conectado a la vida del Espíritu? Y saber cómo operan las cosas espirituales. Por eso Jesús le tiene que decir a los que tienen alrededor, que ustedes todavía no tienen entendimiento, todavía no entendieron, todavía la comprensión no se hizo clara. Si yo haría ahora un paralelo en tu propia Biblia, hasta por lo menos en la Biblia de estudio, está con el capítulo 16 del mismo libro de Mateo, el Señor Jesús le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y sabe lo que pensaban ellos? Che, no olvidamos comprar acá pan. ¿Saben lo que es que el Señor le está hablando algo profundo y los que tienen alrededor están pensando en la comida? Y dice, pero no se dan cuenta, tu entendimiento no se abrió, que no te estoy hablando que falta pan. Si comieron 5.000 con 2 panes y comieron 4.000 con otros panes, vos te pensás que no podemos comer con los panes, porque la mente terrenal va a sacar una deducción. La mente terrenal te va a bloquear frente a los problemas. La mente terrenal te va a decir, no puedo, no tengo, no es para mí.
Pero cuando comenzás a ver en los ojos del Espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se comienza a ver con otros ojos. La Biblia dice en el libro de Hebreos, es fácil leer la historia del pueblo de Israel. Israel salió de Egipto, lo seguía un ejército. Usted sabe que Israel no tenía ejército. Israel no era una nación con soldados, instruidos con espada. Cuando tuvieron un problema con otra nación, Moisés dice, ¿cómo hacemos? Josué, fíjate, agarrar unos muchachos, los valientes, que salgamos a pelear. No era un rey formado con un ejército, era simplemente el hombre llamado por Dios, Moisés. ¿Sabe lo que dice Hebreo? Frente a toda la adversidad y todas las cosas que padeció Moisés, ¿cómo pudo transitar en el desierto, en medio de los problemas? Un enemigo tan grande, dice, se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar estas tormentas y estas circunstancias? Con los sentidos, con la razón. Moisés estaba con el mar rojo delante de él. Faraón venía con todo el ejército, la polvareda la veían ahí, ya sentían la respiración de los caballos detrás de ellos. Toda la tierra temblaba por el ejército de Faraón. ¿Y sabe lo que le decía al pueblo? Nos trajiste un matadero. Cuando usted funciona por los sentidos, verá muerte. Solamente verás vida cuando tu entendimiento es iluminado. Tu razón va a haber imposibilidad cuando tu entendimiento es iluminado. Vas a ver los recursos del cielo dispuestos para tu vida. Como dijo Jesús, voy al Padre, pero todo lo que pidieres en mi nombre te será hecho. Cuando empezamos a operar con los sentidos, Moisés dice, un mar, gente, niños, ancianos, ¿qué hacemos? Montaña, el ejército que viene y los mata. ¿Qué le dijo Dios? Marcha, da un paso sobre el agua, ¿sí? Caminen sobre el agua. Usted sabe que los estudios que se hacen y lo que se conoce de geografía de esa zona, que la pendiente que hay desde el borde, que sería la playa del Mar Rojo, es muy profunda, es una pendiente muy profunda hacia abajo y hay que caminar mucho y es muy empinado subir. Usted sabe que todo eso está cerrado, pertenece a zonas de Egipto y Arabia y no se permite el acceso. Pero pude ver a través de una cámara sumergida con un pequeño aparato tipo submarino pequeño, llevando la cámara, moviéndolo, la profundidad y la cantidad de metros que hay hacia abajo en la zona del Mar Rojo. Pero sabe que en un costado hay como un terraplén así, todo bajo agua, no se ve a la vista. Eso lo mostró la cámara. Que cuando el agua, cuando usted se penetra 1 metro, hay todo un terraplén así puesto, parece como que hubieran tirado tierra de un lado al otro, que usted puede caminar, no necesita, no es pendiente, es así, de un lado al otro. Y se comenzó a descubrir que por ahí pasó el pueblo de Israel. Porque aunque Dios separó las aguas, era muy malo caminar en una pendiente tan profunda. Sería casi como un precipicio hacia abajo y subir del otro lado con los carros y todo. Y solo así al costado hay un solo sector de todo el Mar Rojo que tiene esa tierra levantada y puesta. No sobre el agua, bajo el agua, se ve solamente con las cámaras. Y sabe que con las cámaras se vieron las ruedas de los carros, se ven las piezas, se ve todo. Eso lo pude ver a través de un video puesto allí en ese Mar Rojo. Ellos fueron de una manera control remoto, sin quebrar ese alambrado que impide ingresar a esos lugares, por donde cruzó el pueblo, y está todo demostrado. Solamente puedes caminar frente a las imposibilidades si tu entendimiento es iluminado. Si no es iluminado tu entendimiento, no vas a poder ver lo que Dios
quiere mostrar y traer para tu vida. Por eso es necesario que el entendimiento sea iluminado por el Espíritu de Dios. Y ese entendimiento no es iluminado ni por fuerza propia, ni una autocomprensión. Necesitamos conectarnos al Espíritu de Dios, conectando a la fuente de vida. Por eso Dios dice, separado, desconectado de mí, desconectado de mí, nada sois y nada podéis hacer. Que sean iluminados en esta mañana los ojos de tu entendimiento y comiences a ver cómo el Dios quiere mostrarte lo eterno y a veces tus ojos están en lo temporal y estás bloqueado en las cosas diarias. Pero si tus ojos, si tú le das lugar al Espíritu Santo y te conectas al Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo llamó Jesús al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. No tu verdad o mi verdad o la realidad que yo veo o la realidad que vos vivís. No, el Espíritu de verdad. La verdad no es una situación, no es una cosa. La verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú estás en Cristo, ese es el único que puede gobernar y dirigirnos hacia lo que Dios tiene. Si usted es gobernado por los sentidos, como te dije antes, vas a quedar bloqueado. Solamente a través del Espíritu vas a poder cruzar las imposibilidades con la gracia de Dios. Necesitamos estar conectados, dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque un ciego cae no solamente en un pozo, con una piedra, con un escalón, se tropieza y cae. Y perjudica su camino. No necesita un gran obstáculo. Un ciego pierde automáticamente rumbo, sentido de orientación y toda posición. Por eso el hijo pródigo, en un estado de ceguera, se quiso comer la comida de los cerdos. ¿Y qué dice la Biblia? Volvió en sí, volvió a recuperar el sentido y la ubicación. Fuera de Dios, el menú de Satanás es comida de cerdo. El muchacho dijo, en la casa de mi padre hay otro menú, hasta los sirvientes tienen pan en abundancia. El diablo quiere llevarte y prepararte esa dieta. Usted no está para esa dieta. Usted es un hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Solamente lo vas a comprender si tus sentidos espirituales son iluminados. Póngase de pie, por favor. Mientras está de pie, esto es la carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 2, primera carta, capítulo 2, versículo 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, los hombres y mujeres de este mundo y de este sistema no conocieron la sabiduría que proviene de Dios. Santiago habla de la sabiduría terrenal, o sea, animal, diabólica y la sabiduría espiritual. Usted, como hijo de Dios, no está para operar por instinto como un animal, no está para que sea contaminada tu entendimiento por pensamientos diabólicos, sino para conectarte a la sabiduría que proviene de lo alto.
Pero me gusta como Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo la conoce. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, si yo quiero conocer las cosas de Dios, es necesario, porque luego lo dice aquí, ¿quién conoce la mente del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? ¿Y quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo que está en Dios? Y si en mi espíritu se conecta al Espíritu de Dios, o sea, las cosas de Dios van a ser comunicadas a mi espíritu. Para que esto tome lugar, te tienes que conectar al Espíritu de Dios. Y tienes que hacer a Jesús tu Señor. O sea, para los que están presentes y los que me están viendo en el video, necesitamos que tome lugar lo que dijo Jesús, pasar de muerte a vida. Necesita que usted y yo debemos morir a operar por los sentidos y las formas humanas para vivir a través del Espíritu. Esa es una decisión personal. Por eso el Señor dijo a Nicodemo, necesitar nacer de nuevo. Y no es biológico, no es un nacimiento como nacimos del vientre de mamá. Es el nacimiento como nuevo hombre y nueva mujer en Cristo Jesús. Porque es imposible que sea iluminado y que comiences a ver y a saber las cosas de Dios, si no es a través de que nazcas y tengas la vida espiritual de Dios. Por eso, los que me están viendo y los que están aquí, los que nos están oyendo, este es el momento para que le des lugar a que tome en tu vida un nuevo nacimiento y nacer a la vida gloriosa de los hijos de Dios. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Si estás participando y me estás escuchando, como lo dije antes, o presencial o en el video, si fuiste gobernado y siempre te moviste a través de los sentidos, este es el momento para decir, quiero conocer las cosas de Dios. Quiero realmente conocerte a ti, mi Señor, y que sean revelados solamente a través del Espíritu, porque el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y mi espíritu conoce mis cosas. Cuando mi espíritu se conecta al Espíritu de Dios, lo de Dios es transferido a mi espíritu y lo de mi espíritu es transferido a Él. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron? ¿Miedo a qué? Porque la realidad cambió por completo. En lugar de recibir esa voz que escucharon en el huerto, en lugar de verlo a Dios como Padre, lo vieron como un enemigo. Si tu entendimiento no es iluminado, en lugar de ver a tu pastor como el hombre de Dios, lo vas a ver como un hombre terrenal, lo vas a ver como un hombre con su falla y su defecto, y te vas a equiparar y te vas a igualar, y vas a empezar a no recibir, porque la razón es la que toma lugar, y tu entendimiento, y no estás reconociendo que ese hombre es el que te trae el maná y la palabra de Dios para tu vida. En esta mañana preciosa, en este día poderoso, que el nuevo nacimiento tome lugar en ti. En los que estamos aquí, los que nos están oyendo, tal vez pensaste y dijiste, yo me convertí hace mucho, yo le entregué mi vida a Dios. Sí, pero hoy también es un momento para nacer de esta palabra, para que esta palabra sea revelada a ti y recibas esta palabra. Y si habías
transitado y te fuiste desconectando de Dios. Empezaste a funcionar en base a lo que te parecía o lo que te convenía. Estaba funcionando en el sistema del mundo y no el sistema de Dios. Y nadie que ama al mundo puede tener a Dios dentro de él. Nadie que ama ese sistema, porque va a ser gobernado por ese sistema. Lo que contamina es lo que sale de la boca y entra en el oído, no lo que entra en la boca. Por eso en esta hora el Espíritu de Dios entra en tu corazón y lo que salga de tu boca va a ser el Espíritu de Dios. Y así como Cristo, hables palabras de vida. Señor, bendigo y oro para cada persona, para que todos aquellos que me están oyendo en esta hora reciban esta palabra y hagan a Jesucristo su Señor, y el nuevo nacimiento tome lugar en Cristo Jesús. Amén.